60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. No cabe duda que el fenómeno de la inteligencia artificial es un hecho que está incidiendo en nuestro día a día y muy especialmente dentro de las empresas del mundo entero. El principio fundamental de la inteligencia artificial es replicar y luego superar la forma que los humanos reciben y reaccionan ante el mundo. Se está convirtiendo rápidamente en la piedra angular de la innovación. Para despejar muchas inquietudes sobre lo que es la inteligencia artificial, se encuentra en 60 minutos el ingeniero Julio César García, conocedor de esta novel importancia tecnología creada para el bien de la humanidad. Ingeniero Julio César García, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Muchas gracias. Estamos en tiempos de tecnología, en lo que todo está cambiando, de un momento a otro todo cambia. Sin embargo, esto a mucha gente lo tiene desconcertado. Y para ello, pues, en la actualidad se está hablando mucho de lo que es la inteligencia artificial. Correcto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, si lo definimos de forma pues, simple, podemos decir que la inteligencia artificial es algo así como sistemas que tienen la capacidad de emular la inteligencia humana. Ahora, ¿cómo se origina la inteligencia artificial? Bueno, realmente este es un campo multidisciplinario que no solamente ha sido pues, de un área específica y ha sido muchos años de desarrollo. Podemos decir que la inteligencia artificial se remonta a los años 50, cuando recién se estaban inventando los primeros vestigios de lo que se conoce ahora como las redes neuronales y cosas así, una emulación del cerebro humano. Pero esto tiene ya mucho tiempo. Esto de darle a las máquinas la capacidad de aprender, porque eso es lo que se dio, darle a las máquinas la capacidad de aprender, tiene muchísimos años y desde ese entonces se ha venido aplicando de muchas maneras. ¿De cuántos años hablamos? Ya les digo, si venimos de los años 50, pues estamos hablando como más de 70 años que esto se viene desarrollando. Recién hace un par de años es que hemos visto una explosión significativa de estas tecnologías, pero esto ha venido desarrollándose desde hace mucho. ¿Dónde se da esto? A ver, en Estados Unidos, de hecho, un investigador llamado John McCarthy, si no me equivoco, él fue el que usó por primera vez este término de inteligencia artificial y fue para referirse a sistemas que tenían la capacidad de aprender por sí solos. No sé si lo explico mejor. Antes a los sistemas había que decirles exactamente qué hacer, paso a paso lo que tenían que hacer. A eso se le llamaba algoritmo. Decirle esto primero, esto segundo, esto tercero. Pero luego estas tecnologías permitieron que las máquinas pudieran hacer sus propias inferencias, que ellos pudieran aprender por sí mismas. Le dábamos datos y ellas se encargaban de aprender por sí solas. ¿Quiénes originalmente y en realidad son los verdaderos creadores de la inteligencia artificial? Bueno, es que no hay un creador así específico. Si usted lo googlea o lo busca de cualquier manera, no hay un creador específico de la inteligencia artificial. Es mucha gente que ha aportado de muchas maneras a estas tecnologías actuales. Desde la física, la matemática, la estadística, la informática, todos de alguna manera han aportado. Desde el creador de la computadora, desde el señor Turing. Ahora, específicamente, ingeniero, ¿se crea por qué necesidad esta inteligencia artificial? Bueno, porque cada vez tenemos más datos. Desde que apareció el Internet, sobre todo, nosotros hemos comenzado con una explosión de datos. Algunos le han llamado a estas tecnologías el Big Data, grandes cantidades de datos. Entonces tenemos muchos datos que procesar, muchos datos que analizar y ya se escapa eso de nuestra capacidad humana para analizar datos. De manera que nosotros necesitamos urgentemente sistemas que tengan esta posibilidad de analizar esa cantidad enorme de datos, pero más allá de eso, de sacarle provecho a esta cantidad enorme de datos. Y ahí es cuando aparecen estas tecnologías. Descríbame con algunos ejemplos en la que se está utilizando la inteligencia artificial. Ok, la inteligencia artificial, por ejemplo, ya desde hace mucho tiempo se utiliza como sistemas predictivos. A ver, por ejemplo, cuando usted compre un libro en Amazon,
Amazon analiza su sistema de compras, analiza dónde usted ha mirado, dónde usted ha hecho clic y mira también los datos de los demás compradores cuando miraron ese libro que usted está comprando y entonces en la parte de abajo le dice, te recomendamos también estos libros de acá. Esos sistemas de recomendación son sistemas de inteligencia artificial. Cuando usted mira una película en Netflix y Netflix le sugiere otra película parecida, o cuando usted escucha música en Spotify, o cuando su correo electrónico le dice esto es spam, esto no es spam. Esos sistemas son sistemas predictivos, son sistemas que están basados en esos primeros avances que hubieron en inteligencia artificial. ¿Se está utilizando esto en el campo comercial, en el campo empresarial? De hecho, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial precursores de lo que hoy estamos viviendo, estos sistemas se han usado mucho en el marketing. Por ejemplo, cuando usted va a un comercio, a un comisariato, los comisariatos no organizan sus stands de cualquier manera. Ellos ya han analizado los datos y con estos tipos de sistemas que les dicen, mira, los pañales tienen que estar al lado de las toallitas húmedas porque han analizado que cuando una persona compra pañales, compra también toallitas húmedas, así que los ponen juntos. Son sistemas de recomendación basados en datos y basados en sistemas de inteligencia artificial. Hablemos en el campo del turismo, el caso de la hotelería, el caso de los restaurantes. ¿Están utilizando también esto? Claro, a ver, yo quisiera primero poner un antes y un después. Ahora mismo estamos hablando de inteligencia artificial generativa, o sea, inteligencia artificial que tiene la capacidad de generar contenidos. Y antes de eso ya había inteligencia artificial, pero inteligencia artificial predictiva. En el campo del turismo, la inteligencia artificial predictiva, vamos a llamarle de esa manera, puede ser usado para recomendar hoteles, para recomendar lugares que uno puede visitar cuando llega a un país. Cuando usted mira el Google Maps y le dice, mira, esta es la mejor ruta para tomar este camino, esos son sistemas de inteligencia artificial. Todo eso es inteligencia artificial predictiva. Ahora estamos viviendo un campo nuevo que se llama la inteligencia artificial generativa. Y es un nuevo panorama, nuevas posibilidades. Por ejemplo, un hotelero, él pide también inteligencia artificial para dar un mejor desempeño y buscar el éxito de su hotel. Imagínense eso, imagínense que yo tenga a la entrada de este hotel, no sé, algo parecido a un robot, vamos a poner, no importa la forma física que tenga, pero algo parecido a un robot al que yo puedo, después que me he registrado en el hotel, decirle y preguntarle con lenguaje natural, hablado, y decirle, quisiera saber dónde está la piscina en este hotel, y que el sistema sea capaz de responder tu pregunta hecha en lenguaje natural, te responda también en lenguaje natural y te diga, mire, la piscina se encuentra en tal sitio, suba las escaleras, coja este ascensor, o váyase por aquí, o váyase por allá, y acá está tal sitio. O que tú le preguntes, ¿qué puedo visitar aquí cercano que esté al hotel? Y que el sistema te responda, sin necesidad de que tengas que acercarte a información a una persona, a un humano, para pedir información, sino que sea un sistema al que tú le puedas preguntar. Y lo más importante y lo más interesante, usando lenguaje natural, que eso hasta hace mucho no se podía hacer. Ahora ya se puede sostener conversaciones en lenguaje natural con sistemas basados en inteligencia artificial. Hablando de las industrias, ¿cómo los beneficia y de qué manera puede perjudicar al empleado? La empresa en general está aprovechando, bueno, tal vez no mucho en Ecuador todavía porque es una tecnología muy reciente, pero ya en Estados Unidos se está aprovechando muchísimo este campo de la inteligencia artificial generativa para mejorar los procesos. Por ejemplo, si es una empresa que tiene muchos correos que analizar, imagínese usted un sistema que tenga la capacidad de revisar sus correos y de responder sus correos por usted. Responderlos porque conoce cómo usted responde a los correos, conoce quiénes son sus contactos, conoce qué información tiene que enviarle a qué persona. Usted ya lo ha preentrenado para que funcione de esa manera y puede ayudarle a responder su bandeja de correos que interminablemente está siempre repleta. Por ejemplo, primera cosa. Otra cosa, el sistema de inteligencia artificial estar conectado a sus archivos personales y usted no sabe dónde puso el archivo que hizo de la entrevista tal. Y usted va y dice, necesito el archivo donde entrevisté a una persona que sabía algunas cosas de inteligencia artificial, pero no recuerdo su nombre. Así se lo pregunta. Y el sistema tiene la capacidad de mirar sus archivos, revisar y mira, Marco Tulio, yo creo que tú estás hablando de esta persona, que le entrevistaste en tal lugar, en tal sitio, en tal fecha. Y aquí está la entrevista. Se convierte en un asistente tecnológico. Correcto, se convierte en un asistente. Y ahora mismo lo están usando muchísimo como asistentes dentro de las empresas. Ahora,
¿Cómo ha sido el impacto o cómo sería el impacto en la educación? La educación, yo creo que es un campo que se ha vuelto que está muy sensible al tema de la inteligencia artificial generativa, por muchas razones. Pues la primera razón es que como los estudiantes conocen muy poco de estas inteligencias artificiales, pues lo único que tienen en la cabeza es que ChatGPT, por ejemplo, que es uno de los pioneros en esto de la inteligencia artificial generativa, ellos piensan que ChatGPT solamente es un hacedor de tareas. O sea, van y le dicen a ChatGPT, necesito hacer un ensayo que hable sobre el periodismo, no sé, periodismo de investigación, y incluye fuentes, incluye referencias, no sé. Le piden una instrucción. Entonces esperan que ChatGPT les dé la tarea completada. Y ahora, luego, cuando llega el profesor que sabe que estas cosas se pueden hacer, comienza su lucha interminable para ver si eso fue generado por el estudiante o fue generado por una inteligencia artificial. Yo pienso que ese uso en particular es el más precario que se le puede dar a estos sistemas de inteligencia artificial, tanto de parte del estudiante como que el profesor se eche encima esta ardua tarea de estar peleándose con el alumno para ver si lo hizo él o lo hizo la inteligencia artificial. Yo creo que en el campo educativo las cosas tienen que cambiar. Es decir, el estudiante tiene que aprender que estas tecnologías sirven para aprender mejor y el docente tiene que de alguna manera incorporarlas. Hablemos del caso del plagio. ¿Cómo se relaciona con la inteligencia artificial? Cuando recién salió la inteligencia artificial, había muchas páginas web por ahí que ofrecían la posibilidad de detectar si un trabajo estudiantil había sido plagiado de una IA o no. Pero ahora mismo eso técnicamente es imposible. Así que ahora mismo no podemos estar en ese tira y jala docente-estudiante. Tenemos que encontrar nuevas formas de evaluar las capacidades de los estudiantes para tener que evitar esa lucha interminable con la inteligencia artificial. Claro que si no lo hacemos, obviamente estamos creando un panorama para que el estudiante únicamente piense que esto es para plagiar tareas o para hacer cosas más fáciles. Tenemos que incorporarlas para que la visión del estudiante cambie, que sepa que tiene un tutor que le va a enseñar lo que él no ha comprendido de la mejor forma posible. O sea, existen riesgos. Claro que existen riesgos negativos en este Por caso, supuesto que sí. de que el estudiante pues lo tome muy suave y simplemente lo que hace es que se va a la inteligencia artificial y hazme el trabajo. Por supuesto que sí. Mire, yo le digo una cosa, mire, dentro de mis horas como docente universitario, yo tengo horas de tutorías. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes que no han entendido algo que yo di en clase, me buscan en mi oficina y yo de alguna manera explico de una forma nueva lo que ellos no han entendido. Pero si ellos aún así no entienden, ellos les va a dar vergüenza incluso decirle al profesor, es que esta segunda explicación tampoco la entendí. Y entonces yo a lo mejor diré, sabe que ya no tengo más tiempo de volverle a explicar, ya intente entender de otra manera. Pero ¿qué pasa si el estudiante tuviese un asistente, un tutor particular, que puede enseñarle las veces que él quiere que le enseñe y puede enseñarle de la forma que él quiere que le enseñe? Le dice, por ejemplo, a ver, ChatGPT, quiero que me expliques qué es la inferencia estadística y explícamelo como si fuese yo un niño de 8 años. Y entonces ChatGPT le va a decir, mira, la inferencia estadística es como cuando tú juegas acá, juegas allá, y esto acá, y esto allá, y se le va a explicar de la forma que quiera, las veces que quiera, con los ejemplos que quiera. Eso es aprovechar la inteligencia artificial para el aprendizaje. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil puede ser usted como profesor detectar que el estudiante no hizo el trabajo o la tarea por cuenta de él, sino que utilizó inteligencia artificial? Ahora mismo, hacerlo con herramientas tecnológicas es complicado, porque yo puedo decirle a ChatGPT, hazme un resumen de este contenido y parafrasearlo para que mi profesor no lo pueda detectar. Y ChatGPT se va a esforzar y lo va a hacer de esa manera, así que es imposible ahorita ponerse con eso. O sea, hasta para el estudiante es difícil. Es difícil para el profesor detectar que el estudiante ha usado inteligencia artificial. Sin embargo, si yo conozco a mis alumnos y yo sé cómo ellos escriben, cómo ellos se expresan, pues yo soy el mejor detector de inteligencia artificial, porque yo digo,
Marco Tulio nunca habla de esta manera, Marco Tulio se expresa de otra forma y de repente viene con un trabajo en donde se expresa de esta manera. Este no es Marco Tulio. Entonces yo me vuelvo un mejor detector. Pero como digo, es mejor usar estrategias en donde no tenga yo que tener esa lucha de estar viendo si lo hizo Marco Tulio o no lo hizo Marco Tulio. Es mejor buscar otras alternativas. Ok, ingeniero, vamos a un pequeño corte. Claro. Regresamos. 60 minutos, la hora de la verdad. Inicio de espacio publicitario. Todo en Papelería S.A. te ofrece una amplia variedad de artículos navideños, juguetería, productos para el hogar, tecnología, calzado y mucho más. Celebremos la Navidad junto a Todo en Papelería S.A. Hemos preparado un hermoso sorteo para ti, nuestra clientela. Por cada $10 de compra, recibes un cupón donde estarás participando por las 10 canastas navideñas. Recuerda que el sorteo estará vigente a partir del 1 de noviembre hasta diciembre. ¡Te esperamos! Todo en Papelería S.A. Web Producciones, productora audiovisual con experiencia en diferentes áreas de la comunicación. 3, 2, 1, grabando. Acción. Desarrollamos proyectos audiovisuales de tu interés, formato y estilo. Además, nuestra unidad móvil nos permite realizar transmisiones en vivo en cualquier parte de la ciudad, provincia y el país. Web Producciones, creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ...60 minutos, la hora de la verdad. Ingeniero, volviendo con la entrevista, en la vida cotidiana, ¿cómo se maneja la inteligencia artificial? A ver, si la pregunta es de qué manera yo puedo notar el uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, pues como le dije yo, en los sistemas de recomendación cuando yo veo películas, cuando escucho música, cuando estoy pidiéndole a la inteligencia artificial que me oriente sobre cómo hacer una receta. Ahora mismo hay inteligencias artificiales que si por ejemplo algo en la cámara se ha dañado, yo puedo tomar una foto y decirle a la inteligencia artificial, mira, necesito desmontar esta parte de la cámara. ¿Puedes enseñarme cómo hacerlo? Y en la foto resaltarle la parte que quiero cambiar. Ahora los sistemas de inteligencia artificial tienen visión incorporada, que pueden reconocer las cosas en las imágenes y le pueden orientar a hacer ese trabajo sin que usted haya tenido ninguna experiencia para hacerlo. Ahora, en la parte laboral, en la parte industrial, hablando específicamente de los trabajadores y de los empleados, correcto. Se han dado muchas noticias que de pronto son erradas, ¿ya? ¿Qué riesgo pueden correr ellos? Porque según dicen que con la inteligencia artificial simplemente yo elimino tantos empleados y la inteligencia artificial me va a hacer ese trabajo. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, siendo honestos, en Estados Unidos ya ha habido muchísimos casos de recortes de personal
en tareas que son asumidas por sistemas de inteligencia artificial. Así que negar que la inteligencia artificial va a tener un impacto fuerte en el campo laboral es ilógico. Claro que va a haber un impacto fuerte en el campo laboral, pero yo creo que va a ser también una especie como de transformación laboral. O sea, vamos a necesitar gente para situaciones o para tareas más especializadas, donde podemos nosotros los humanos destacar, y menos para tareas más operativas, más repetitivas, en donde sistemas de inteligencia artificial pueden reemplazarnos a nosotros. Por ejemplo, un call center. Imagínese usted, por ejemplo, un grupo de 20 personas atendiendo llamadas para un call center de un banco. Si usted analiza el tipo de llamadas que ellos reciben, a lo mejor reciben siempre pedidos por la persona que se olvidó su clave para ingresar a la banca virtual, la persona que quiere saber su saldo bancario, la persona que quiere bloquear su tarjeta de crédito, no sé. Y así algunas cosas que hacen el 90% de las llamadas que ellos reciben. Ahora imagínese usted a ese humano a las 8 de la mañana, comenzando su jornada, recibiendo la primera llamada de siempre, la persona que se olvidó su clave para la banca virtual, y él ayudando a esa persona. Ahora imagínense que ya son las 4 de la tarde, ya han pasado 8 horas de trabajo y sigue respondiendo las mismas preguntas. Es que ni siquiera se puede culpar si ya en ese punto ya no está ni siquiera de humor para responderle a la persona que le llamó. Está muy agotado mentalmente. Por lo mismo decir, correcto. Ahora, ¿qué le parece a usted que yo pudiera aprovechar estos sistemas de inteligencia artificial que pueden tener conversaciones en lenguaje natural, que entienden el lenguaje de las personas, que ya han sido entrenados para poder atender este tipo de situaciones específicas y que estos sistemas se encarguen de atender estas llamadas? Claro, tengo 20 personas que estaban atendiendo las llamadas y ahora las voy a reemplazar a las 20 por un solo sistema que es capaz de tener las 20 llamadas en paralelo y atender esas llamadas. Pero también estos sistemas, ¿qué van a hacer? Van a saber cuándo algo ya se vuelve inmanejable para ellos y necesitarán la ayuda de un humano. Entonces, estos humanos que yo he sacado de allí del call center van a servir para poder atender situaciones más complejas que la misma llamada de siempre de la persona que se olvidó la cuenta bancaria. O sea, no sería conveniente despedirlos. Claro, va a haber una transformación, seguramente habrá una reducción, pero reducción y transformación, yo creo que eso es lo que va a haber. Va a haber una reducción, sí, pero también una transformación laboral también. Pero esa reducción será drástica. En Estados Unidos hay reducciones drásticas, porque ellos tienen ellos siempre buscan mejorar sus procesos lo más rápido posible y adoptan rápidamente estas tecnologías. Aquí en Ecuador va a tardar un poco más, seguramente, pero yo pienso que eventualmente sí, va a haber un impacto drástico en el campo laboral. Hablando de la medicina, ¿es un campo crítico? La medicina, de hecho sí, la medicina está siendo muy abordada por estos sistemas de inteligencia artificial que de alguna manera por ahora están comenzando a ayudar a hacer mejores diagnósticos. Porque ya le digo, ellos ven mejor que nosotros. O sea, en el campo teórico. En el campo práctico pueden hacer mejores diagnósticos. Por ejemplo, un imaginólogo, un experto para mirar radiografías o para mirar ecografías o cualquier otro tipo de imagen que tenga que ver con el campo de la salud. Imagínense tener a disposición una inteligencia artificial que ha sido entrenada con miles y miles y miles de imágenes y que ahora tiene la capacidad de ver mucho mejor que el mismo imaginólogo. De hecho, ya hay algunos casos en Estados Unidos en donde la IA ha sido capaz de detectar una patología en una imagen que se la ha pasado por alto a un profesional de la salud. ¿Implicaría también eso que mejoraría la cirugía? Mejoraría eventualmente y va a mejorar muchos campos. Tal vez la cirugía ahora mismo está... la robótica se ha metido en el campo de la cirugía. No sé si usted lo sabe, que ahora los cirujanos ya no tienen que trasladarse, sino que operan ahora en remoto, con brazos robóticos, que son capaces de maniobrar muy minúsculamente para poder hacer operaciones en remoto. Pero el siguiente paso sería darle a esa máquina la capacidad de que no requiera a un médico controlarlos, sino que haya una IA controlando los brazos robóticos y haciendo la operación. Claro, ya estamos hablando de un avance más significativo. ¿Qué tan sencillo es acceder a la inteligencia artificial?
Muy sencillo. A veces Aquí en el Ecuador ya se puede acceder. Claro, muy sencillo y vamos a decir que incluso, disculpe la palabra, monstruosamente sencillo. ¿Por qué digo monstruosamente? Porque en España, en Estados Unidos, ha habido casos judiciales, por ejemplo, de niños que han tomado las fotos de sus compañeritos, las han metido en una inteligencia artificial y han generado imágenes desnudos de sus compañeritos y las han hecho virales. En Estados Unidos ha pasado lo mismo con jóvenes. ¿Y sabe usted cuánto cuesta o qué tan trabajoso es hacer esto realmente en la práctica? No cuesta nada. Costará $3 tal vez pagar a un servicio de internet para poder entrenar las imágenes con alguien y luego pedirle la imagen que tú quieras. Ya. ¿Qué ocurre con aquellas empresas expertas, por ejemplo, en la parte educativa, hablando de tesis de todos los niveles? ¿Serán afectados ellos? Bueno, en primera, yo no coincido con este tipo de empresas o negocios que se dedican a hacer tesis o cosas así. Primero, yo soy contrario a eso. Y en segundo, sí, por supuesto que sí. Mire, le voy a contar un caso muy práctico reciente. Ahora último yo saqué una publicación científica. Esa publicación la hice en una revista de impacto. Las revistas de impacto necesitan que las publicaciones sean en inglés. Antes de todos estos sistemas, uno hacía su artículo en español y luego tenías que contratar a alguien que te tradujera el artículo al inglés, alguien que conozca el idioma y que lo haga bien, humanamente. Para traducirlo, ¿no? Correcto, traduciendo el paper. Estos te pueden cobrar por palabra, te cobran por palabra traducida. Y entonces un paper que tiene 20 páginas, 25 páginas, tranquilamente te puede costar $300 el costo para pagarle a alguien para que te lo traduzca. Pues yo le cuento que yo usé inteligencia artificial para hacer ese trabajo. Una inteligencia artificial específicamente diseñada para hacer traducciones de artículos científicos. Me costó $20. La suscripción, pagué $20 la suscripción, metí mi artículo, me hizo la traducción, me hizo la corrección gramatical al inglés, luego corté la suscripción y listo, me costó $20. La persona que hace eso, hace uso de la inteligencia artificial, ¿no incurre en algún delito? No, ahora mismo por hacer una traducción, claro que no. Ahora, por robarse ideas y no citarlas, eso es plagio. A ver, es que hay que entender bien. Es mi punto de vista. ¿Qué es plagio? Plagio es cuando tú tomas el contenido de alguien y luego lo pones lo haces como tuyo, lo pones como tuyo, sin citar a esa persona de donde tú sacaste la idea. Eso es plagio. Plagio, entonces, con inteligencia o sin inteligencia artificial, plagio existe. Ahora, imagínese usted esto, imagínese que yo tomo el texto de alguien, lo parafraseo con mis palabras, pero luego le pido a la inteligencia artificial que mejore mi redacción, que la haga más académica, que la haga coherente, sin faltas ortográficas, y luego la inteligencia artificial mejora mi redacción. Y yo esa parte que he mejorado la coloco en mi trabajo científico, en mi trabajo académico, en mi tarea de clase. Pero luego la pongo allí, pero cito al autor de donde saqué la información. ¿Ok? Eso no es plagio. No es plagio y yo he aprovechado la inteligencia artificial para hacer un mejor trabajo. Pero no es plagio, porque yo estoy citando. Brevemente, dígame, ¿cómo afecta en el contorno bélico, en el contorno militar? Pues ahora mismo hay un dilema muy fuerte con estos temas. Por ejemplo, hay drones que ya son capaces de cumplir misiones de forma autónoma, sin que nadie los esté controlando. Solamente les doy un objetivo. Y eso es parte de la inteligencia artificial. Son drones alimentados, impulsados con inteligencia artificial. Drones que podrían estar equipados con armamento. El dilema ahora es, el dron puede dispararle a alguien en una batalla, el dron puede tomar la decisión de disparar. Eso ahora mismo es una pelea. Por ahora los drones, los Estados Unidos, por ejemplo, regula de que los drones no puedan ejecutar ese tipo de acciones, que no sea solamente el humano el que pueda ejecutar esa acción. Salvo que el humano autorice. Claro, la decisión de disparar o no disparar debe ser humana. Pero imagínense, eso es lo que controlamos. Y ahora lo que no controlamos, imagínense que haya por ahí una empresa, estas escondidas por ahí que fabrica armas, que tiene acceso a estas tecnologías, porque ahora es muy fácil tener acceso a estas tecnologías y que tenga drones que sean impulsados por IA, armados y que pueden tomar decisiones propias. Ya.
Ingeniero, para finalizar y bien brevemente, ¿la inteligencia artificial puede afectar el crecimiento intelectual de las personas? Puede, dependiendo de cómo esa persona lo use. Si la persona lo usa de forma pasiva, de forma equivocada, seguramente que sí. Si la persona lo usa de forma proactiva y de la forma correcta, al contrario, va a impulsar el aprendizaje, va a impulsar la ciencia, va a impulsar el conocimiento. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por habernos despejado muchas inquietudes con relación a la inteligencia artificial. Muchas gracias a ustedes. Regresamos. 60 minutos, la hora de la verdad. Inicio de espacio publicitario. Todo en Papelería S.A. te ofrece una amplia variedad de artículos navideños, juguetería, productos para el hogar, tecnología, calzado y mucho más. Celebremos la Navidad junto a Todo en Papelería S.A. Hemos preparado un hermoso sorteo para ti, nuestra clientela. Por cada $10 de compra, recibes un cupón donde estarás participando por las 10 canastas navideñas. Recuerda que el sorteo estará vigente a partir del 1 de noviembre hasta diciembre. ¡Te esperamos! Todo en Papelería S.A. Web Producciones, productora audiovisual con experiencia en diferentes áreas de la comunicación. 3, 2, 1, grabando. Acción. Desarrollamos proyectos audiovisuales de tu interés, formato y estilo. Además, nuestra unidad móvil nos permite realizar transmisiones en vivo en cualquier parte de la ciudad, provincia y el país. Web Producciones, creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ¡60 minutos, la hora de la verdad! Médicos y filosóficos, farmacéuticos, teólogos, juristas y moralistas han escrito y reescrito y discutido, redactado sobre la eutanasia. En nuestros tiempos crecen los sentimientos acorde con la idea del hombre, de la justicia y los derechos humanos. El debate social acerca de la eutanasia no siempre se toma en la palabra en el mismo sentimiento, incluso a veces se prefiere, según el momento, una y otra de la aceptación para defender tal o cualquier posición lógica. Esto causa la esterilidad y el debate grave y la confusión de las personas. Por ser un tema tan complejo y álgido, al saber con claridad que con este término del fin de la vida y la muerte, hemos invitado a la doctora Diana Romero, médico legista, con quien nos podrá dar una visión más clara sobre la eutanasia y su concepto y proceder. Doctora, bienvenida a 60 minutos. Usted es doctora legista. Queremos tocar un tema que es un poco complejo y álgido. Hablamos de lo que es la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia?
Bueno, buenos días primeramente, agradecer la invitación, realmente estas invitaciones son bastante provechosas, bastante agradables para mí responder, porque son temas que son bastante controversiales, bastante difíciles a veces de digerir por la gente, ¿no? Vamos a tomar 2 puntos de vista, primeramente para responder su pregunta. La eutanasia tiene raíces etimológicas. Etimológicamente hablando, viene de 2 vocablos griegos. Primero la palabra eu, que significa bueno, y la segunda la palabra thanatos. La palabra thanatos significa muerte. Entonces, si somos así tácitos en lo que me dice etimológicamente, es una buena muerte, ¿sí? Vamos a contextualizar ahora esto dentro ya de lo que es la práctica normal. La eutanasia no es otra cosa que provocar la muerte de un individuo que está padeciendo un sufrimiento crónico. Y esto es importante. Creo que esto es una de las partes más importantes que podemos hablar de esta palabra o de este procedimiento. Que para que se pueda efectuar la eutanasia tiene que ser primeramente con un consentimiento de la persona, del individuo que está padeciendo, y segundo que tiene que haber una base, un problema crónico que está generando mucho dolor o mucho sufrimiento en el paciente. De no presentarse esto, pues definitivamente no hablaríamos de eutanasia. Cuando hablamos de algo crónico, ¿en qué está implícito esto? ¿En que los medicamentos ya no sirven o la persona quiere irse de esta vida? Estamos justamente hablando de una patología crónica de enfermedades que son de mucho tiempo, que por ejemplo hay pacientes que nacen con una enfermedad, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, que es la que se conoce bastante con esta cuestión del medicamento más caro del mundo que hablaban, ¿no? Que son patologías que vienen desde mucho tiempo y que son degenerativas, es decir, el paciente está bien un día, otro día está muy mal y esto sigue avanzando. En relación a la medicación en este tipo de enfermedades mayoritariamente son paliativas. ¿Qué significa paliativo? Significa que voy a tratar un poquito de reducir el dolor. Sin embargo, el dolor no va a parar y esto va a seguir en un aumento. Y el deseo del paciente de dejarlo o de suspender la medicación sí está catalogado dentro de una de las clases de eutanasia, pues bueno, que también podemos abordar en un momento. ¿Desde cuándo se está practicando la eutanasia en el mundo? Realmente si yo le digo una fecha puntual le miento, porque esto sí hay tratados, hay libros inclusive que hablan, de mucho tiempo atrás, estoy hablando de Hipócrates, donde ya hablan de una muerte digna, ¿sí? De una muerte sin dolor. Decía Aristóteles, la consideraba justamente como una muerte piadosa, una muerte sin dolor, ¿sí? Donde el paciente o la persona que está afectada por la enfermedad tiene esta capacidad de decidir si es que quiere mantener su vida, como se encuentra en este momento, con el sufrimiento y el dolor, o si bien quiere tener una muerte que sea en calma, en paz, de una manera digna, básicamente. Pero puntualmente, una fecha en que diga, ya desde aquí empezó la eutanasia, pues no, realmente no hay. ¿Cuánto dura el efecto de la eutanasia? Bien, si nosotros hablamos de un efecto, estaremos diciendo, me tomo una medicación y el efecto me dura 24 horas y se me fue el dolor de cabeza. Esto no pasa aquí. Sí es cierto que la eutanasia tiene un efecto, y el efecto de la eutanasia es básicamente la muerte del individuo. Es decir, el efecto es definitivo, porque conlleva directamente a la muerte del paciente. ¿Qué implica? ¿Quitarle la medicación o inyectarle algo? Hay 2 cosas en ese aspecto y me alegra que haya abordado este punto, porque estamos hablando de una clasificación o tipos de eutanasia. La eutanasia tiene dos partes, una la activa y la otra la pasiva. Eso en cuestión de coloco o retiro en el paciente algo. Y la otra es en la voluntaria o involuntaria, ¿quiero yo o quiere mi familiar? La activa es aquella en que el paciente se le provoca la muerte. ¿Cómo la provoco? Con un cóctel de medicamentos, con una medicación inyectada, como usted me lo estaba mencionando. La pasiva, en cambio, es en aquel paciente crónico, por ejemplo, que requiere un respirador permanentemente o está encamado permanentemente. Y ese paciente yo le voy a retirar ese ventilador, o le voy a retirar la hidratación, o le voy a retirar la alimentación, para que poco a poco sus funciones vitales cesen, siempre y cuando haya el consentimiento expreso del paciente. Aunque es una muerte digna, Sí. ¿Cuál de los métodos que usted mencionó son menos dolorosos para la familia y el paciente? Realmente es una situación bien difícil porque para la familia siempre va a ser doloroso. Así le coloques la medicación. La medicación que se utiliza por lo general son cócteles anestésicos y analgésicos para que el paciente definitivamente no sienta nada. Se duerme y ya no levanta más. Pero la familia siempre va a estar muy involucrada. Va a generar mucho conflicto dentro de la familia inclusive porque van a haber siempre aquellos que quieren que el paciente se mantenga vivo aunque no esté en una situación óptima y van a querer los familiares que no, que ya quieren que descanse en paz y que pare tanto sufrimiento. Entonces siempre va a generar un problema esta situación.
para mi criterio personal, realmente menos doloroso, menos molesto para el familiar y para el paciente propiamente sería la colocación del medicamento, porque el otro, la pasiva, me involucra a mí reducir un ventilador que lo está sosteniendo con vida. Ahora, la eutanasia se está practicando o se permite su práctica en muchos países del mundo. ¿Y por qué? Ok, le cuento que esto siempre va a ser un problema de conflicto, siempre va a ser de debate, siempre va a ser controvertido, va a estar dentro del ojo público, tiene muchas aristas médicas, legales, sociales, éticas, religiosas. Entonces, cada país y cada región va a decidir. No, en todos los países no se desarrolla esto. Sí hay países que lo tienen estipulado, por ejemplo, Países Bajos fue uno de los pioneros en esto. En el 2002 ellos ya aprobaron su ley de eutanasia. Posteriormente Bélgica también, un mes después también la aprobó. En nuestra América Latina, Colombia, en el 97 la despenalizó, pero no la aprobó todavía como ley. Hasta el 2015 que ya la aprobó. Del 2015 para acá, Colombia tiene aproximadamente unos 355 casos de procedimientos realizados de eutanasia. Interesante que no cuesta, no tiene ningún costo. Es muy interesante esta situación. Estados Unidos, que es un país primermundista donde tenemos vanguardia en medicación, no la tiene aprobada. Sin embargo, sí tiene ciertos procedimientos o ciertos marcos legales que te permiten reducir a la final un poco medicaciones y sus portes vitales para poder llegar a una muerte digna. ¿La eutanasia es un problema médico-legal? Es un problema médico, es un problema legal, es un problema social, es un problema ético, moral, religioso, médicamente hablando. ¿Qué pasa con los médicos? Nosotros como médicos somos el hilo fino entre la vida y la muerte. Entonces no está como la sociedad, no está en la capacidad de decir, este médico está matando. De ahí viene ya un problema ético y moral para el médico propiamente. Y la sociedad también cómo lo va a ver a ese médico que está generando eutanasia. Por ahí pierde la confianza de este paciente. Y legalmente, ¿por qué? Porque como no está aprobada, va a caer en el Código Orgánico Integral. ¿Ha habido casos de médicos que han caído en conflictos legales? Aquí en Ecuador no tengo realmente ningún tipo de conocimiento, no hay realmente nada de casuística. De hecho, no hay en Ecuador casuística porque no se conoce y si se ha hecho, realmente se ha hecho de manera escondida, pero no tenemos ningún reporte acá. No ha habido. No. ¿Por qué podríamos considerar que la eutanasia es la negación de la medicina? Eso es una creencia, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que es lo que decía anteriormente, como el médico es salud, el médico proporciona medicina, el médico cura enfermedad, no está en el colectivo popular, no está en la concepción de las personas, decir, bueno, este médico me va a suspender la medicación. Entonces, es por eso que se habla de una negación de la medicina, sin embargo, realmente no es la negación de la medicina por parte del médico. Es el paciente que me dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero saber nada de este tratamiento. Primero, me está generando mucho costo. Segundo, el dolor no se va. Mi enfermedad se mantiene y mi enfermedad avanza, progresa. Tanto así que, por ejemplo, el día lunes ya estaba caminando y el día viernes ya estoy postrado en cama. Entonces, realmente es una situación compleja. No se niega la medicina, está dentro de la cuestión de la eutanasia pasiva, que básicamente retiro la medicación, pero por consentimiento expreso del paciente. ¿Qué ocurre cuando un paciente quiere morirse y el médico le da la anuencia? ¿Eso no crea conflictos contra el médico? Crea conflictos contra el médico, pero hay que recordar que está él resguardándose legalmente, porque al no estar legalizado, esto en el país, pues realmente no se podría generar. Verá que también hay otra figura interesante, que es el suicidio asistido. El suicidio asistido está legalizado en Bélgica, donde al paciente, a la persona que quiere morir, se le proporcionan los medicamentos para hacerlo, pero no es el médico el que está generando el efecto. O sea, yo no coloco la medicación. Yo la entrego al paciente y él se va con la medicación y él mismo decide acabar su vida. Sin embargo, en el suicidio asistido no hay esta situación de que sea una enfermedad crónica terminal. Puede ser, pero también puede haber un trasfondo psiquiátrico, un trasfondo psicológico, un problema emocional y ya viene por otro lado. Esto es un problema social. Es un problema social terrible, es un problema social terrible. ¿Por qué? Porque justamente, ahorita en el caso de la ecuatoriana Roldán de Quito, pues ¿qué es lo que ha puesto en boga realmente esta situación de la eutanasia? Porque esto es un tema que es tipo tabú, no se habla. No se habla, se trata de no conocer, como de que no pasa. Pero cuando hay un caso que sale a la luz pública, todas las personas nos interesamos porque somos miembros de una comunidad, somos miembros de una sociedad y empatizamos con las personas. Entonces de ahí es que viene esta situación de que socialmente se comenta,
te preguntan a ti, bueno, ¿y tú qué opinas de la eutanasia? No, yo sí estoy a favor. Le preguntas a uno extremo religioso, no, porque la vida solamente la quita Dios. Entonces se generan estos conflictos sociales y hay corrientes que se levantan, pues, si apoyamos o no apoyamos. ¿Y qué pasa? Que entran en conflicto en una sociedad. Ahora, ¿cómo se podría resolver el problema de la señora Roldán? Cogiendo y llevándosela a otro país. Sí, pero no sería, por ejemplo, colombiana, que es nuestro país más cercano en esto. Ellos están apelando a la despenalización del artículo 144 del COIP. ¿Qué significa? Es el homicidio. Cualquier persona que mate a otra persona tendrá una pena privativa de libertad de 10 a 13 años con sus agravantes o atenuantes, obviamente. Entonces ellos están apelando a esto, que es inconstitucional, que no podemos ser tan tajantes de decir mataste y te fuiste a la cárcel. Entonces están apelando a esto. La jurisprudencia está sentada. Tenemos jurisprudencia en Colombia, tenemos jurisprudencia en otros países del mundo. ¿Quiénes están apelando? ¿La familia? La familia por medio de los abogados. Pero hay médicos que como que dice, están poniendo el pecho a las balas. Claro que sí, porque requiere que haya una junta médica, mínimo 2 médicos que estén a favor y que digan que en efecto la enfermedad definitivamente no va para ninguna parte. ¿Por qué esta situación no se ha dado en Ecuador? Porque no se ha llegado a estos casos así. Verá qué ha pasado, por ejemplo, los casos de los chiquitos con estas enfermedades de atrofia muscular espinal. Estos niños tenían problemas graves que realmente no iban a poder tener una salvación. Hay países, hay un solo país en el mundo que tiene aprobada la eutanasia en niños, uno, que es Bélgica, de 1 a 18 años, y de hecho ya hubo un caso de un niño de 12 años que le hicieron eutanasia en el 2016, si mal no recuerdo. Pero como son temas álgidos, aquí no se tocan, repito, es una especie de tabú. Sin embargo, si nosotros somos más conscientes, vemos la paciente, justamente la paciente Roldán, y la traigo a colación porque es público, o sea, en todos los portales de noticias y redes sociales y todo lo demás, está postrada en cama, está totalmente encamada y está conectada a un ventilador artificial permanentemente. Y esto no va a mejorar, esto va a empeorar de tal manera que en un punto el músculo respiratorio va a parar y ella va a morir. Entonces, por eso es que ellas están apelando. Doctora, ¿ha habido casos en que la familia, viendo al paciente en ese estado tan grave y ellos sintiéndose, pues obviamente, sin poder hacer nada, ha habido casos en que los pacientes buscan al médico y le dicen, ¿cómo podemos hacer para terminar esto? Seguramente sí. Repito, casos reportados no podemos decir porque no sale a la luz pública, porque estos son cosas Pero sí se han dado casos. Seguramente que sí. Seguramente Doctora, sí. Permítanos un pequeño corte. Sí, por favor. Regresamos enseguida. Muchísimas gracias. Volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. Inicio de espacio publicitario. Todo en Papelería S.A. te ofrece una amplia variedad de artículos navideños, juguetería, productos para el hogar, tecnología, calzado y mucho más. Celebremos la Navidad junto a Todo en Papelería S.A. Hemos preparado un hermoso sorteo para ti, nuestra clientela. Por cada $10 de compra, recibes un cupón donde estarás participando por las 10 canastas navideñas. Recuerda que el sorteo estará vigente a partir del 1 de noviembre hasta diciembre. ¡Te esperamos! Todo en Papelería S.A. Web Producciones, productora audiovisual con experiencia en diferentes áreas de la comunicación. 3, 2, 1, grabando.
Desarrollamos proyectos audiovisuales de tu interés, formato y estilo. Además, nuestra unidad móvil nos permite realizar transmisiones en vivo en cualquier parte de la ciudad, provincia y el país. V Producciones. Creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ...60 minutos, la hora de la verdad. Doctora, continuando con la entrevista, ¿cómo afecta a la familia este hecho de un conflicto de eutanasia? Afecta en diferentes esferas. Vamos primeramente a la esfera emocional. Es complejo para un familiar decir, vamos a practicar eutanasia a mi madre, por ejemplo, porque si son 3 hijos, 2 van a estar a favor y 1 en contra. Y si se genera la eutanasia, el que estuvo en contra nunca les va a dejar olvidar lo que pasó con la mamá, y viceversa también. Se genera la situación de que cuando un paciente crónico degenerativo está con estos problemas, no es solamente el sufrimiento del paciente, toda la familia está abocada a él en las actividades de la vida diaria, porque son pacientes que al estar encamados requieren alimentación, que alguien les alimente, que les atiendan en la cama para sus necesidades fisiológicas. Entonces realmente afecta muchísimo tanto su psiquis a los familiares como a su tiempo, porque muchos van a tener que repartirse el tiempo. Uno se tiene que quedar con el familiar, el otro se tiene que ir a trabajar y económicamente hablando también va a generar un impacto bastante importante. Estas enfermedades no son baratas. Todas las enfermedades crónicas, las oncológicas dentro de este grupo, son extremadamente costosas. El problema de la eutanasia se da en todas las edades. En todas las edades. Está, eso ahorita comentaba justamente, pues que mayoritariamente de 18 años para arriba. Sin embargo, ya hay países que han despenalizado, les repito, Bélgica ya despenalizó en niños de 1 a 18 años. Sí es cierto que se genera la cuestión ética, bioética y moral de que un niño no tiene la capacidad de discernir, quiero vivir o quiero morir. Sin embargo, el dolor y la frustración y el sufrimiento que tienen sí puede ser tan grande que conlleve a decidir una eutanasia. En este caso, en el niño no decide el niño, deciden sino deciden los padres. También, por ejemplo, en este caso que yo les digo de 12 años, el niño decidió, pero conjuntamente con una junta médica. La junta médica tiene que efectivizar que de hecho la enfermedad es terminal y que va a fallecer. Pero en el Ecuador no se ha dado eso. En el Ecuador no se ha dado. O sea, el Ecuador está exento de eso. Totalmente exento. De hecho, en América Latina solamente Colombia tiene esto. Ahora, un detalle un poco polémico. Una persona, un adulto, está con eutanasia, con el problema de la eutanasia, pero se lo puede declarar incompetente en el caso, por ejemplo, de que los hijos, como se ha dado en la realidad, claro que sí, quieren que ya reparta la herencia. Exactamente. ¿En qué posición queda eso? Es que justamente esos son los dilemas éticos y morales. Por eso, en el caso de la eutanasia, se analiza caso por caso y por eso son muy claras las reglas. Primero, el adulto tiene que estar consciente de lo que está solicitando bajo una revisión psiquiátrica y psicológica. O sea, tenemos que demostrar que el paciente está en sus cabales o que está consciente de lo que está pidiendo. Segundo, tiene que estar con una enfermedad crónica degenerativa, que esté certificada, diagnosticada y que esté medicada por largo tiempo y que de hecho no mejore el paciente y que de hecho se sepa que va a estar peor. Entonces, y que es tercero, que haya una junta médica que avale esto. ¿Ha habido casos en el Ecuador? No. Qué raro, ¿no? Estamos en el Ecuador en nada en esto. Por eso le digo, América Latina solamente Colombia es nuestro referente. Que es interesante la cifra, 355 casos de eutanasia, es una cifra que yo realmente me quedé con la boca abierta. Estuve investigando para esto, porque son temas que a veces uno no los aborda mucho. Y es interesante. ¿Ya están resueltos? Claro que sí, todos los casos han sido resueltos. O sea, esas personas ya fallecieron. Exactamente. Incluso... Ahora, ¿la eutanasia es una forma de un homicidio consentido? Es un homicidio, o sea, no es un homicidio, sí es un homicidio porque la legalidad todavía no le permite poner la palabra correcta que sería eutanasia, pero de hecho sí, si nosotros hablamos aquí en Ecuador se consideraría un homicidio, en efecto. Ahora, el paciente que está en esta situación muy grave, muy crítica, ¿tiene derecho a él a tomar decisión de su vida? El único derecho que tenemos nosotros inalienable es la vida. O sea, es nuestro derecho que está en la Constitución. Pero a quitarnos la vida. A la vida y a decidir sobre nuestra muerte también. Podemos decidir sobre nuestra muerte. ¿Por qué?
Porque la persona que está con la enfermedad crónica, con la enfermedad degenerativa, la persona que no puede valerse por sí misma, la persona que está convulsionando o con dolores muy marcados, o la persona que está conectada a un respirador todos los días, que no puede dar un paso porque se ahoga o porque ya ha tenido paros cardiorrespiratorios previos, es la única persona que sabe lo que está padeciendo. Es el único que tiene ese derecho de pedir una muerte digna, de pedir una muerte dentro de lo que su conciencia, su creencia, su formación o su persona propiamente puede soportar. Pero ¿por qué se complica después de todo lo que usted dice? ¿Por qué se complica el hecho de que no le dan paso al deseo del enfermo? Porque nuestra ley no está preparada para esto, porque recordemos que la Constitución, en su artículo 66, dice que la vida es inalienable también, o sea que tenemos derecho a vivir. Hasta que no esté esto en órganos constitucionales, en el poder legislativo, o por ejemplo casos como Nueva Zelanda, que también me parece interesante que lo sometió a referéndum. El pueblo decidió y por medio del pueblo que aprobó, ellos desde el 2009 me parece, si no estoy equivocada, ellos tienen eutanasia. El pueblo en general decidió. Hasta que no pase esto en nuestro país. No han hecho propuestas aquí. Aquí no han hecho propuestas. Si incluso calculen que hubo la propuesta del aborto que sea que esté manejado por el Ministerio de Salud Pública, tampoco quedó en nada. Porque hubo corrientes que aprobaban el aborto y corrientes que no aprobaban. Entonces, repito, son temas extremadamente conflictivos, son temas que tocan fibras sensibles, tanto en la parte religiosa, en la parte moral, en la parte ética y bueno, también en la parte médica. Es complejo también nosotros decir, bueno, yo soy un médico que genera eutanasia. Doctora Romero, encima del dolor que causa esto, ¿la eutanasia tiene un costo? La eutanasia tiene un costo, eso estuve también consultando, bueno, en nuestro país yo no puedo hablar. En Colombia es gratis, eso sí me llamó bastante la atención, no hay costo de la misma. En Suiza estaba justamente viendo el caso del actor Alain Delon, que también él pidió una eutanasia por un ACV que presentó hace algún tiempo. Hay especies de aseguradoras que ellas brindan, o sea, uno paga una cuota anual de $70 aproximadamente y con eso están cubriendo el costo de la eutanasia cuando lo requieran. Solamente con una pequeña aportación como de $1000 y cubren absolutamente todo. Entonces, dentro de todo, sí hay países que cobran una cantidad que no es tampoco tan alta y Colombia que no cobra absolutamente nada. ¿Y qué ocurre con los que no tienen los medios? No practican la eutanasia. ¿No se la hacen? No se la practican. Pues la cuestión es que en estos países que está legalizada y cobran, tienen que pagar. Y en los países, por ejemplo, Colombia sí se podría realizar. Ahora, el hacer la eutanasia a personas de diferentes edades, sí, ¿dónde usted cree que hay mayor dolor? En todo nivel hay dolor. Estás perdiendo un familiar, estás perdiendo un ser querido. Que a la final, tú dices una persona adulta, digamos un paciente oncológico de 70, 75 años que ha estado bien mayoritariamente su vida y a las últimas etapas generó un cáncer, por ella vivió, disfrutó su vida. Pero un niño que está pequeño, que no ha podido vivir, seguramente para los padres, para la familia y para la sociedad mismo, es un golpe bastante duro. Porque como dicen, ¿no? La vida nos ha hecho de que los hijos entierren a sus padres. Exactamente, no lo contrario. Así ¿verdad? Sí, tal cual. Ahora, en cuestión de porcentajes, ¿más hombres o más mujeres que recurren a la eutanasia? En cuestión de estadísticas, y voy a tomar el caso de Colombia porque es el único que tiene estadísticas sentadas con bases, es realmente equilibrado. Estamos hablando de que aproximadamente unos 170 varones pidieron, que es un 52%, versus unas 151 mujeres, que es un 46%. No hay una gran diferencia. No, porque realmente está muy vinculado con la patología. Por ahí puede haber enfermedades que están predestinadas para ser netamente de varones, pero puede haber también patologías tipo oncológicas que son netamente de mujeres. Entonces, ambas tienen la capacidad de poder pedir una eutanasia. ¿Se han hecho estudios acerca de esto? ¿Quiénes están propensos a llegar a esta situación de la eutanasia? Depende de la enfermedad. Depende de las circunstancias. ¿Cuáles son las más comunes? Las más recurrentes a esto. Los trastornos oncológicos, las enfermedades oncológicas de larga data, donde el paciente está en cuidados paliativos y no mejora definitivamente, los dolores son muy intensos, cada vez mayores, que ya les lleva a estar encamados y conectados a un ventilador. La esclerosis lateral, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa neurológica, donde el paciente poco a poco va perdiendo la función neuromuscular hasta llevar a una parada respiratoria. Son las más comunes, sí, las más comunes, en efecto. Ya. Ahora, ¿qué dice la Iglesia? Y la Iglesia siempre va a estar en contra, ¿no? Es complicado. Yo soy una persona católica,
pero también soy médico y también he visto el sufrimiento humano, he visto pacientes morir, me ha tocado incluso valorar pacientes con discapacidades y he visto en carne propia. La Iglesia nunca va a estar a favor de esto porque de hecho la vida solamente es de Dios y Él decide, entonces es complicado. Doctora, una pregunta, la última, ¿no? Para finalizar. ¿Qué diferencia existe entre lo que es un suicidio y la eutanasia? Bien, la eutanasia, como ya lo habíamos puntualizado, requiere ciertas características propias, ¿no? Primeramente, el consentimiento del adulto, de la persona. Segundo, que haya una enfermedad crónica degenerativa que está generando un sufrimiento. Y tercero, que haya una junta médica pues, que defina que de hecho tiene el paciente esto. El suicidio pasa por otro lado. El suicidio pasa en una persona sana, puede ser normal, una persona joven, pero tiene un trastorno emocional, efectivamente, ya es su psiquis la que está alterada. Que a la final, si nosotros recurrimos a un tratamiento psiquiátrico, psicológico, seguramente podemos lograr la salvación de este paciente. Amén de que los suicidas lo hacen en soledad absoluta y no le dicen absolutamente a nadie. Doctora, para finalizar, ¿qué recomendación nos da? Estamos en pañales, desgraciadamente, en nuestro país. Nosotros tenemos muchas cosas que trabajar políticamente, socialmente, moralmente. Hay muchas cosas que nos están faltando para llegar a ser un país a la vanguardia, un país del primer mundo. Es interesante esta situación de la eutanasia porque sí se podría aplicar en nuestro país siempre y cuando las leyes estén bien sentadas. Porque nosotros estaríamos disminuyendo sufrimiento en los pacientes y estaríamos incluso achicando costos al momento de generar medicación, por ejemplo. Las enfermedades oncológicas y raras o huérfanas son extremadamente costosas. Entonces sí podríamos tener en un futuro, espero, este tipo de situación en nuestro país. Doctora, muchísimas gracias a ustedes, infinitamente por despejarnos agradecidas. Todas estas inquietudes que de una situación bastante compleja y álgida. Exactamente. Ok. Hemos llegado al final del programa, esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.